bruta tiene que ser la misma. Así es. Y bueno, esos son básicamente los errores que yo tuve. Pero como nunca tengo mayor cantidad, hace mucho que no me pasaba esto, mayor Sí, la cantidad de verdad que me aprobados que de sorprendió reprobados. gratamente. Me sorprendió gratamente. Ya veremos cómo nos organizamos entonces para la Está semana que bien, viene. está bien, está bien. ¿Cuántos tenemos? ¿5 Y hasta alumnos? ahora tenemos 5 alumnos. Tenemos 2 minutitos más y Está entrando largamos. uno más. Menos 3 que somos nosotros. Yo tengo una sola computadora, así que no hay problema. Somos 6. Sí. Son 6, digamos. Mucho calor. Mira, hasta ahora está lindo. Hoy Mm, estuvo más templadito. ujú. Um, Mañana sí se avisora 40 Sí, sí. grados acá. Oh, 40. 40. Pero bastante fresco en comparación a lo que eran otras oportunidades. Y sí, Yo llegué el jueves y sí, estaba fresco, muy jueves y frío. viernes. Y el jueves hacía 9 grados a las 8 de la noche. Sí, sí, estaba fresquito. Pero el miércoles había hecho mucho frío. Y bueno, serán los últimos fríos ya de la época. Y esperemos ya, por la época que estamos. Mm, Acá la computadora de Markham a esta hora 30 grados. mira vos. Y bueno, si quieren vamos largando, chicos. Total, Bueno, lo de las sí, horas de sí, formación está en la pestaña de anuncios de está las bien. horas. Sí, sí. Bueno, Perfecto. buenas tardes Ahí a todos, chicos. Como habrán podido apreciar, hemos habilitado dentro del aula virtual un espacio que se denomina Horas de Formación Práctica, que está dirigida hacia los alumnos que cursan la carrera de contador público. Vale decir que aquellos alumnos que cursan dicha carrera y que una vez que aprueben este segundo parcial, se deben hacer o cursar estas horas de formación práctica que se van a dictar en el aula informática. Como los resultados están siendo bastante positivos, tan solo contamos con 28 computadoras por turno, vamos a tener que conformar por lo menos 3 grupos. Así que estén atentos a los anuncios que vamos a ir publicando en el aula, donde nos vamos a ir organizando en relación a ese tema. Pero sí o sí les vamos a pedir que para que tengan buenos resultados y puedan sacar provecho a dicha actividad, es que ustedes repasen adecuadamente toda la clasificación de las diversas cuentas de todos los rubros que hemos ido analizando a lo largo de este cuatrimestre. ¿Por qué? Porque quien no sepa clasificar cuentas, obviamente no va a poder desarrollar esta tarea. La tarea consiste en realizar un prebalance, que es un tema que ustedes ya abordaron en contabilidad elemental y que hoy vamos a retomar como punto de partida para la elaboración de los estados contables básicos, ¿sí? En esa planilla que ustedes van a tener que, de alguna manera, dar cumplimiento y hacer el llenado pertinente, van a tener que hacer una serie de registraciones en un, un aplicativo informático que vamos a instalar en cada computadora y que les vamos a explicar. Traten de tomar algún cursito de Excel como para que más o menos sepan en qué consiste esa herramienta, ¿sí? Esos que pueden, algún tutorial de YouTube, de algún lado que puedan ver funciones elementales de esa herramienta, va a ser muy importante para que tengan cierto grado de agilidad en el desarrollo de las distintas actividades que vamos a tener que realizar en el aula informática. Para los alumnos del turno tarde-noche, los horarios en esa aula informática son los días lunes
de 14:30 a 17 horas y los días miércoles desde las 17 hasta las 19:30 horas. Esto está subido ya en el aula y estén atentos a los anuncios que mañana, una vez que publiquemos los resultados de este segundo parcial, con posterioridad vamos a ir publicando los listados porque tenemos la limitación en cuanto a cantidad de computadoras. Y la idea es que cada alumno pueda hacer en forma individual dicha actividad. Bueno, hechas estas aclaraciones, vamos a hacer una exposición de la unidad de patrimonio neto según la NUA. Y a continuación, los voy a dejar con el contor Berrueso y el contor Cejas, quienes van a focalizar la unidad número 10 referida a las tareas previas a la elaboración de los estados contables, que la van a tener que saber para poder hacer la actividad que van a focalizar la semana entrante. En cuanto a este elemento tan importante, cuál es el patrimonio neto, la NUA hace algunas distinciones o más bien aclaraciones. Sigue los lineamientos en general que ya había previsto las normas contables profesionales en cuanto a los dos grandes componentes, es decir, que seguimos bajo un componente denominado aporte de los propietarios y otro segundo componente denominado resultados acumulados. En cuanto al primero, aporte de los propietarios, el mismo, al igual que las normas contables profesionales, están integrados por capital suscripto, las primas de emisión y los aportes irrevocables. Con relación a este último, hace una distinción en lo que son aportes irrevocables a cuenta de futuros aumentos de capital y los aportes irrevocables para absorber las pérdidas que se van acumulando. En cuanto al primero, la norma unificada dice que deberán ser considerados como componentes de este patrimonio neto en la medida que dichos aportes fueran efectivamente integrados. ¿Qué quiere decir esto? Que hayan sido debidamente aportados a favor del ente en cuestión. Tienen que surgir de algún acuerdo, convenio escrito entre el socio aportante y el órgano de administración de la sociedad de que se trate. Y a su vez, dichos aportes tienen que haber sido aprobados por asamblea de accionistas o bien algún órgano equivalente, reunión de socios en el caso de una sociedad de responsabilidad limitada o una reunión de socios también, en el caso puntual, de las sociedades de personas. También pueden ser aprobados por algún órgano de administración de la entidad, en la medida que esté avalado por asamblea de socios. Y en cuanto a los aportes irrevocables para absorber pérdidas acumuladas, los requisitos que prevé la NUA son que los mismos también estén efectivamente integrados y, al igual que en el caso anterior, tienen que estar aprobados por asamblea de accionistas u órgano equivalente de la entidad o por su órgano de administración ad referendum de la asamblea. ¿Sí? Esto en cuanto al aporte de los propietarios. Vamos ahora al segundo componente, cuál es los resultados acumulados. Aquí la NUA hace alusión a que los resultados acumulados están integrados, al igual que las normas contables profesionales, por tres componentes. Uno de ellos son las ganancias reservadas, en las cuales no hace ningún tipo de aclaración o innovación. Los resultados diferidos y en un tercer rango se refiere puntualmente a los resultados no asignados. Y en este caso, la NUA los define igual que lo hacía la norma contable profesional, diciendo que son
aquellos resultados que están acumulados, pero que no tienen un destino o bien una asignación específica. Y aquí es donde la NUA hace algún tipo de aclaraciones que quizás las normas contables profesionales no lo habían hecho muy puntualmente, pero que estaban implícitos dentro de la exposición. Acá la NUA es mucho más detallista y puntualiza que estos montos de los resultados no asignados podrían tener algún tipo de modificación por algunas causales. Y entre esas causales menciona los aportes irrevocables para absorber las pérdidas acumuladas, la distribución de las utilidades, ¿sí? Las transferencias que se pudieron realizar hacia aportes de los propietarios o por transferencias que se realicen desde los resultados no asignados, ya sea para constituir algún tipo de reservas o ganancias reservadas o bien para desafectarlas. Siempre en esos casos, tanto para constitución o para desafectación de las ganancias reservadas, vamos a utilizar este rubro de resultados no asignados. También puede tener una modificación en el saldo cuando de pronto tengamos algún tipo de transferencias desde el rubro llamado resultados diferidos. Y aquí la NUA, en cierto modo, puntualiza sobre todo aquellas transacciones que integran el patrimonio neto. Y hace referencia de que una entidad puede reconocer en el momento de su aprobación por parte, ya sea o de la Asamblea de Accionistas u órganos equivalentes, los siguientes, ya sea porque se constituya una reserva, que pueden ser de tres tipos: la reserva legal, estatutaria o facultativa, cuando se las desafecte por cualquier causal, porque ya se decidió que no tengan el destino para el que ha sido creada, o bien sea necesario usar esa reserva por alguna causal, hace referencia a la distribución de utilidades a favor de los accionistas o de los socios que integran la sociedad. También pueden darse transacciones porque los socios decidan de que los resultados obtenidos en el ejercicio no se van a distribuir, sino que van a formar parte integral social. Bien, cuando de pronto los resultados no han sido favorables, los socios deciden afectarlo para absorber la pérdida, que en realidad esto, más que decisión, es algo que la Ley General de Sociedades ya prevé en cuanto al grado de absorción, y que ustedes ya han visto y obviamente han estudiado para el parcial. En cuanto a la distribución a los propietarios, la NUA acá se expide expresamente y dice que tanto los dividendos o distribución a los propietarios se deben deducir de los resultados no asignados. Ahora la NUA puntualmente afirma que los honorarios que se tengan que abonar tanto a los directores, a los síndicos o bien a cualquier otro funcionario de la entidad, ¿sí?, no se deben considerar como distribución de utilidades, sino que directamente dice que se los tiene que reconocer e imputar como gasto atribuible al periodo o al ejercicio en cuestión. Vale decir que se los toma directamente como una cuenta de resultado negativo. ¿Y en qué periodo se hace eso? En el periodo en el cual los servicios por parte de estos funcionarios, directores o síndicos se hayan puesto a disposición, y que requiere una aprobación por parte de la Asamblea de Accionistas o bien cualquier órgano equivalente, dependiendo del tipo de sociedad particular de que se trate. ¿Sí? Y por último, lo que hace la NUA es una distinción entre dos grandes momentos en lo que se refiere tanto a la medición al inicio como a la finalización del ejercicio. En cuanto a la medición inicial,
dicen las normas contables. Una entidad medirá en el momento del reconocimiento si es que estamos frente a un aporte irrevocable de capital a cuenta de futuros aumentos por un importe que va a ser equivalente a la medición que se le haya dado al activo que el socio le estuviera transfiriendo a favor de la sociedad, ¿sí? Es decir, vamos a utilizar acá como medición inicial la medición del aporte que efectivamente ese socio está entregando a favor de la sociedad. ¿Cómo es la medición inicial en el caso puntual de una prima de emisión? ¿Qué dijimos en la clase anterior? Que la prima de emisión está dado por la diferencia entre la medición del aporte que se realice y el valor nominal del capital que se haya suscrito. Casualmente, ese va a ser el criterio de medición inicial para el caso puntual de las primas de emisión. Y en cuanto al capital o bien los otros elementos que conforman el patrimonio neto, excluidos estos aportes irrevocables a cuenta de fundamentos de capital o las primas de emisión, en todos los restantes casos la evaluación al momento inicial va a ser por su valor nominal, es decir, el valor que corresponda a dicho capital. ¿Mm? Y en cuanto a la medición posterior, acá la NUA es muy clara, muy concreta y dice que el ente en cuestión tiene que medir los restantes elementos del patrimonio neto usando el mismo criterio que utilizó para la medición inicial. Es decir, que tanto la medición inicial y la medición posterior se circunscriben a los mismos criterios de medición. ¿Sí? Esto en cuanto a lo que se refiere a NUA en relación al elemento patrimonio neto. Por favor, quisiera que nos digan si es que este tema les ha quedado claro, si lo pudieron ver, si surgió alguna duda en cuanto a la exposición. Si quieren levantar la mano o bien a través del chat, no hay ningún problema. Para los que se sumaron a continuación, ahí hemos habilitado una pestaña de horas de formación práctica que por favor les pedimos que la lean a aquellos alumnos que están cursando la carrera de contador público. Las clases van a dar inicio la semana que viene a horas los días lunes y los días miércoles en el caso de ustedes. Ahí estoy viendo que hay una preguntita. Profe, con lo desarrollado en la filmina respecto a la NUA, ¿es suficiente para el final? Para el final, sí, sí. Y acá estoy viendo que hay una Dice, consulta también de profe, Agustina. sí, acá dice, profe, disculpe, lo que estamos para la carrera de licenciatura en administración y aprobemos la materia. Recién vamos a poder rendir en la mesa de diciembre. También quería saber si a partir de esa mesa ya se comienza a evaluar los cambios de la NUA o eso recién corresponde ser evaluado en la mesa del próximo año. Bien, Agustina, como vos estás cursando la carrera de licenciado y este mensaje va para todos aquellos que estén cursando la licenciatura, las horas de formación práctica no se deben realizar. Esto está direccionado para la carrera de contador. Vale decir que con el solo hecho de aprobar este segundo parcial, ya sea como parcial o en sus respectivas instancias de recuperación o flotante, en la medida que se pueda dar, la regularidad ya se alcanza. En cuanto a la mesa de diciembre, seguimos evaluando con las normas contables profesionales, a la espera de que el programa de la asignatura sea considerado por consejo académico y debidamente aprobado. Cuando eso suceda, que entendemos que será a la brevedad, ya para el próximo año, mesa de febrero, sí empezamos a evaluar ya con las normas contables. Igualmente, yo les sugiero que las estudien porque sin duda alguna les va a servir para cuando cursen contabilidad del segundo año.
¿Sí, Sí, Agustina? porque es lo que se empieza a aplicar a partir de ahora. Exactamente, ya es de carácter obligatorio para julio del 2024. ¿M? Así que no nos conformemos con eso, sino que vamos poniéndonos a tono para que los cambios no nos agarren abruptamente. Perfecto, Agustina. ¿Alguna otra consulta, chicos? No veo más Parece que no preguntas en tienen el duda. chat. No, no hay preguntas en el chat. Bueno, yo ahora los Parece que no. dejo con el contador Berrueso y el contador Cejas. Este, mm, Acá dice, hola, ahí, profe, perdón, ¿puede hacer una estructura patrimonial con los rubros nuevos de las NUA? Lo que pasa es que mira, estamos todos esperando que, que salga la estructura para que sea uniforme. Todavía casualmente, no casualmente, salió por así parte es. de la Federación Argentina una estructura como la que teníamos en la RT9 y en la RT8, donde nosotros teníamos un modelo. Hasta el momento no salió. También nosotros estamos esperando que la NUA, cuando se modifique, saque una estructura que nos podamos tomar todos de modelo. Así es. De todas maneras, Paula, para ir respondiendo a tu inquietud, no te olvides que cuando hemos expuesto los distintos elementos, hemos hecho la estructura oportunamente tanto en el Bien, elemento activo y en el elemento pasivo. Casualmente, la clase que viene vamos a dar informes contables y ahí vamos a hablar de este tema. Así que no se pierdan, por favor, la claro. clase, traten de asistir. Sabemos que están complicados porque están rindiendo los últimos parciales, pero estas clases son fundamentales para que tengan una visión integral de toda la materia. ¿M? Así que tratemos, incluso para las clases de formación práctica, lo que se va a dar en la clase de hoy es elemental. Así que les pedimos que si no han visto el video, lo vean más allá de tomar debida nota de lo que se hable en esta clase. ¿De acuerdo? Sí. Acá pregunta, profe, ¿hasta cuándo tenemos clase de teoría? Hasta el lunes de la semana que viene, o sea, el lunes 13. Según cronograma, las clases terminan el viernes 17 y Así nuestra es. última clase de teoría va a ser el lunes 13. ¿Sí? Profe, para la formación práctica, ¿podemos llevar a punto en nuestro plan de cuentas? No, 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 precisamente no. no. Tienen Todo que tienen que estudiar plan de llevar cuentas. fresquito. Hagan de cuenta que es como un parcial, chicos, ¿eh? Por eso le estamos dando las recomendaciones de lo que tienen que estudiar para estar aptos y en condiciones de poder hacer ese trabajo. ¿M? Es como un parcial, no va a ser a libro abierto. Ustedes tienen que llevar todos los conocimientos frescos, saber bien clasificar las cuentas, les vamos a dar un listado de cuentas donde ustedes tendrán que decir, este es de activo, este es de pasivo, este es de patrimonio neto, de pérdida o bien de ganancia, ¿sí? Sí, Así que por eso inclusive, le hemos puesto ahí las recomendaciones, sí, tienen una semana para ponerse a tono. ¿M? Y hagan de cuenta que eso es como un parcial, nada más que en un aula informática. ¿M? sí. Y traten, ustedes son muy ávidos en manejar estas herramientas de YouTube, pues aplíquenlas para manejar esta herramienta de Excel, que es la que van a utilizar en el aula informática. ¿Sí? Aparte, Bueno, otra recomendación, chicos, para los alumnos que son de la carrera de contador público, es necesario para que puedan regularizar la materia que tengan aprobadas las horas de formación práctica. sí. Si no las O sea, no aprueban, solo lamentablemente no obtienen la regularidad. Está tienen aclarado que en el volver a aula. cursar la materia. Está aclarado en el aula, así que no Sí, se contenten con el solo hecho de aprobar el segundo parcial. La regularidad se carga una vez que esté aprobada las horas de formación práctica. No es la presencia en el aula informática, es la presencia y el desarrollo de la actividad que esté prevista en esas horas de formación práctica. Así que por favor les pedimos que afiancen esos conocimientos así tal como están las recomendaciones subidas en el aula. ¿Sí? Yo ahora me ahora se desconecto un va. ratito y los Bueno, dejo en manos de los dos contadores. En un ratito me vuelvo a conectar. ¿Sí? muy bien. Les dejo el mando, chicos. Suerte. Suerte a vos que llegue a Enseguida. tiempo. Sí, sí, Tranquila, sí. no hay problema si no te puedes conectar. Queda Nos tranquila. vemos.
Chao, Chao, chao. chao. Hasta luego, contador. Gracias. Bueno, chicos, ¿les quedó alguna duda con respecto a las NUA? Si no, vamos a empezar a ver la clase que teníamos previsto hoy día, ¿no es cierto? La unidad que tiene que ver con la tarea previa a la elaboración de los estados contables. ¿Estamos? Armando, Sí, perdón, una aclaración para Paula que había pedido que ella no se ubicaba todavía muy bien con los rubros de la NUA. sí. Para los chicos que por ahí les cueste, chicos, si ustedes las buscan o se compran las separatas o las buscan por PDF en Google, la estructura más o menos general, que como dice el Conta, no están todavía 100% definidas, pero una estructura general está en los párrafos 608, 609 y 610 de la 54. Anoten por favor, chicos, 608, 609 y Y 610. 610. Sí, 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 sí lo Y ahí vi. va a poder encontrar una estructura general de las NUA. Sí, Bueno, con eso más o menos se van a poder guiar. Perdón, profe. sí. Y bueno, ahora si querés proyectemos el Power, así yo lo voy explicando a los Listo. chicos. Esta herramienta, no herramienta, sino esta unidad que es importantísimo que ustedes la sepan, porque acá lo que estamos haciendo básicamente es un resumen de todo lo que vimos hasta ahora, ¿sí? Nosotros, cuando ustedes empezaron contabilidad, empezamos a ver, ¿se acuerdan? La ecuación contable básica, donde activo es igual a pasivo más patrimonio neto. Luego, durante el transcurso de todo este año, fuimos viendo cada uno de los componentes y fuimos viendo los trabajos prácticos de cada uno de los componentes. En el activo vimos caja y banco, después vimos inversiones, créditos, otros créditos, bienes de cambio. Después pasamos con bienes de uso, con inversiones que tienen que ver con el pasivo, con el activo, perdón. Después vimos todo lo que es el pasivo, cada uno de los rubros, y fuimos viendo los trabajos prácticos. ¿Sí? Eso es lo que era el proceso contable. Nosotros, cuando ustedes vieron contabilidad, introducción a la contabilidad y en contabilidad elemental, teníamos, ¿se acuerda el proceso contable que tenía 3 etapas? Una etapa era la captación de datos, la otra etapa era el procesamiento de esos datos, que era la contabilidad propiamente dicho, que para hacer ese procesamiento de datos utilizábamos un sistema que era un sistema balanceante, que era el sistema de la partida doble, donde ahí aparecía la ecuación contable, donde decíamos que los recursos eran igual a la fuente, los recursos eran la inversión y la fuente y la financiación, y luego los recursos los llamábamos activos, y a la fuente, ¿no es cierto?, la llamamos la financiación, que puede ser propia o de tercera. A la financiación propia le llamamos patrimonio neto y a la financiación de tercero le llamábamos el pasivo. ¿Estamos? Nosotros ya hicimos todo, después vimos lo que era el activo corriente, cómo lo dividíamos, cómo exponíamos los rubros tanto en el activo como en el pasivo. En el activo se acuerda que exponíamos los rubros de acuerdo al grado decreciente de liquidez, ¿sí? Y después el activo lo definíamos en activo corriente y no corriente. En el pasivo íbamos exponiendo las obligaciones que teníamos de acuerdo a un grado creciente de exigibilidad, primero las deudas más exigibles y luego las deudas menos exigibles. Y por último teníamos el patrimonio neto, donde teníamos una estructura que estaba compuesto el patrimonio neto, como vimos recién, por 2 grandes componentes. ¿Sí? Bueno. Entonces, ahora ya hicimos toda la registración contable. ¿Qué hicimos hasta acá? Agarramos, si querés anda pasando la filmina, por favor, ¿sí? Nosotros ya hicimos toda la registración contable todo un año. Partimos de un ejercicio, desde el 1 de enero, y fuimos haciendo toda la registración contable, es decir, que fuimos haciendo el proceso contable. Para eso, ustedes ya vimos, había 2 formas de registración. Una era una forma de registración directa y otra una forma de registración indirecta. En donde la forma de registración directa, ¿qué es lo que hicimos? Con los comprobantes, nosotros cuando ustedes vieron los trabajos prácticos, le dimos un trabajo práctico grabado con el enunciado, pero luego le dimos otro trabajo práctico y le fuimos explicando, ¿no es cierto?, que nosotros con los comprobantes, que eran los documentos comerciales,
¿Qué hacíamos? Hacíamos la registración en el libro diario general. Una vez que registramos en el libro diario, luego teníamos que hacer esa registración, pasarla al mayor general de cada uno. Y bueno, y una vez que tenemos toda esta información, toda esta información en el diario general y en el mayor general, tenemos que preparar la información para hacer la salida. La salida se da a través de ¿qué? De lo que son los reportes o los estados contables. ¿Estamos? Entonces, ahora lo que vamos a hacer es, vamos a ver cómo vamos a empezar a armar lo que denominamos nosotros un prebalance. ¿Estamos? Un prebalance, que quiere decir dónde vamos a contener nosotros esa información para luego hacer los estados contables, que eran el estado de situación patrimonial, el estado de resultados, el estado de evolución del patrimonio neto, el estado de flujo de fondos y las notas y los anexos que formaban parte de los estados contables. ¿Sí? Para ello, todo lo que hicimos hasta acá es todo un proceso netamente mecánico. ¿Por qué? Porque nosotros con la documentación hacíamos el proceso a través de un sistema de partida doble, que era un sistema balanceante, donde a través de un sistema de registración directa o con submayores, ¿no es cierto?, registramos en el libro diario, posteriormente pasamos a los mayores o a los submayores, y por último teníamos que buscar concentrar toda esa información que hemos hecho durante todo un año, ¿no es cierto?, para poder armar lo que nosotros llamamos un prebalance. Y la otra forma, que es la filmina que sigue, de registración que ustedes vieron hasta ahora, que era un sistema de registración centralizado. ¿En qué se diferenciaba con el anterior? Todo esto ustedes ya lo vieron, que había una serie de operaciones que eran repetitivas. Entonces, ¿qué hacíamos? Esas operaciones repetitivas la contabilizábamos ¿en dónde? En mayores, en libros diarios, no en el diario general, sino en diarios auxiliares. ¿Se acuerdan que era el diario compra, el venta, caja ingreso, caja egreso? Entonces, todas esas operaciones que eran repetitivas para no hacer tantos asientos, hacíamos en los diarios generales, ¿no es cierto?, de la documentación, y a fin de año hacíamos una minuta y hacíamos un solo asiento donde lo pasamos al diario general. Y aquellas operaciones que no eran repetitivas, directamente la contabilizábamos en el diario general. Es decir, que de una forma o de otra, siempre caemos en ¿qué? En la documentación al diario general. Una vez que nosotros hacemos la registración contable en el diario general, teníamos que hacer la mayorización, ¿no es cierto? Que pasamos al mayor general o a los mayores particulares de cada una de las cuentas. Y ahora, con toda la información que nosotros tenemos en el diario general y en los mayores general, tenemos que preparar la información para posteriormente hacer los estados contables. Este proceso de preparación de la información es lo que nosotros llamamos el prebalance. En definitiva, ¿qué es un prebalance? Es un papel de trabajo que efectúa una prueba mecánica de la exactitud aritmética que sirve de base para la elaboración de la salida de la información, o sea, los reportes y los estados contables, según sean los usuarios de la información. ¿Sí? En los medios manuales, esto solo verifica errores de carácter cuantitativo, no cualitativo. ¿Por qué? Porque a nosotros nos va a decir, primero, que todos los asientos que hicimos estaban balanceados. Y luego hicimos, pero no lo dice con exactitud si todo lo que teníamos que haber contabilizado está contabilizado. Por eso no es cualitativo, sino que es simplemente cuantitativo. Nosotros hicimos el libro diario, hicimos un asiento, por ejemplo, caja, ¿no es cierto? Por ejemplo, caja a deudores por venta. Entonces, después, ¿qué hicimos? 100 pesos y 100 pesos. El asiento está balanceado, luego nos íbamos al mayor de la cuenta caja, la debitábamos por 100, y al mayor de la cuenta deudores por venta, la acreditábamos por los 100 pesos. Entonces, cuando nosotros hacemos este prebalance, entonces, ¿qué es lo que corresponde que hagamos? Tenemos que hacer nosotros una verificación de que esos pases que hicimos del libro diario al libro mayor fueron hechos en forma correcta con sus respectivos saldos y con sus respectivos importes. Eso es lo que se llama, eso es lo que se conoce comúnmente como balance de sumas y saldos. ¿Estamos, chicos? ¿Está claro hasta acá? ¿Alguna duda? Este es el famoso prebalance, que es un cuadro de ¿cuántas? De 12 columnas.
¿sí? En donde nosotros primero tenemos el listado de cuentas, que es lo que ustedes van a tener que hacer en las horas de formación práctica. En la hora de formación práctica nosotros les vamos a dar a ustedes un listado de 100, 150 cuentas con el saldo. No les vamos a decir qué saldo tiene. Ustedes tienen que saber el análisis de la cuenta y para tener que saber ubicarla si esos saldos, acá dice, las dos primeras columnas dice saldo sin ajustar. Por ejemplo, le vamos a dar la cuenta caja con un saldo de 5.650. ¿Qué van a tener que hacer ustedes? Primero, van a tener que ir exponiendo las cuentas de acuerdo a la estructura patrimonial que tenemos. ¿Cuál es la estructura patrimonial? Primero las cuentas patrimoniales de activos, ¿no es cierto? Las del activo corriente, luego las del activo no corriente, después vamos a tener que poner las cuentas del pasivo y por último las cuentas del patrimonio neto. Es decir, que ustedes cuando vayan a hacer el ejercicio práctico que tienen que dar como hora de formación práctica, se le va a dar un listado de cuentas a cada uno de ustedes. Por eso la contadora le decía que aprendan a utilizar esta herramienta de Excel, porque seguramente va a ser una planilla de cálculo donde ustedes van a tener que ir cargando, ¿sí? Todo este conjunto de cuentas con sus respectivos saldos, ¿de dónde obtenemos esos saldos? ¿Alguien sabe? De los mayores. Claro, de los mayores de cada una de las cuentas. Nosotros durante todo el año fuimos haciendo la registración contable y fuimos cargando o acumulando en los mayores los importes que salían de dónde, del libro diario. ¿Estamos? Acá, a modo de ejemplo para explicarle toda la planilla completa, después vamos a ir viendo parte por parte. Acá decimos, tiene 12 columnas. Número de cuenta, el código de la cuenta, el nombre de la cuenta, que es la columna número 3, y luego tenemos dos columnitas que dice sumas, y luego dos columnas que corresponden a saldo. Sumas dice debe y haber. Esas sumas del debe y de haber, ¿de dónde las obtenemos? Las obtenemos de los mayores de cada una de las cuentas. Y al final de eso, ¿cómo nos tiene que dar el debe con el haber? La suma total del debe ser igual a la suma total del haber. ¿Por qué? ¿Y eso con qué me tiene que coincidir también? Con el libro diario. Con la suma del libro diario. ¿Estamos? Si me coincide con la suma del libro diario, quiere decir que nosotros hemos pasado, ¿no es cierto?, todos los saldos, tanto con el concepto de suma debe y en el concepto de suma haber, y me coincide con el libro diario. Y luego ya empezamos a hacer, una vez que pasamos y nos coincide, vamos a las otras dos columnas, que tiene que ver con los saldos, saldo deudor y saldo acreedor. Si, por ejemplo, yo tendría acá una cuenta que sería, a ver, proveedores, y tiene un saldo de 3.000 pesos, ¿en dónde la colocaríamos? Dentro de suma. Acreedor. En el haber, En el haber. Y luego cuando voy a saldo, ¿qué saldo tiene? Saldo acreedor. Acreedor. ¿Estamos? Es decir, que no se olviden que acá tenemos mezcladas todas las cuentas, tanto las cuentas patrimoniales como las cuentas de resultados. ¿Estamos? Porque nosotros cuando hacemos un asiento utilizamos todo tipo de cuentas. ¿Estamos? ¿Me van siguiendo, chicos? Sí. ¿Sí? Vuelve un poquito, por favor. Y luego, estas cuatro primeras columnas de suma y saldo es que comúnmente ustedes van a ver en los libros que se llama balance de sumas y saldo. ¿Estamos? Que el balance de suma, saldo, es una prueba aritmética que me sirve para comprobar si los pases del libro diario al libro mayor han sido hechos en forma correcta, tanto con sus respectivos saldos y con sus respectivos importes. Hasta acá, estas cuatro columnas, vuelvo a repetir, es que lo que ustedes van a ver en los libros como balance de sumas y saldo. ¿Estamos? Pero después, ¿qué ocurre, chicos? Resulta que nosotros hasta acá nos da bien, pero estamos a final de ejercicio. Y cuando estamos al final de ejercicio, hasta acá vemos todo lo que nosotros ya tenemos contabilizado. ¿Estamos? Pero resulta, ¿qué pasa? Hay una serie de operaciones que nosotros tenemos que hacer que todavía no están contabilizadas, que tenemos que ir ajustando. Porque yo, por ejemplo, al final del ejercicio,
¿Qué voy a tener que hacer, por ejemplo, con el saldo de la cuenta banco? Voy a tener que hacer una comprobación para ver si ese saldo es correcto o no. Nosotros ya lo hicimos en clase, que lo hacíamos en forma periódica. ¿Qué tengo que hacer? Tendré que hacer un arqueo de caja para verificar que esos saldos al cierre del ejercicio son correctos o no. ¿Estamos? Tendré que hacer una verificación de la cuenta banco. Tendré que hacer una conciliación a la fecha de cierre para ver si el saldo que nosotros tenemos como saldo deudor o acreedor, según corresponde a la cuenta que estamos analizando, es el correcto o no. Y si hay diferencia, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que hacer los asientos de ajuste. ¿Estamos? ¿Para qué? Para que una vez que yo, si supongamos tengo la cuenta caja, ¿no es cierto? Tiene un saldo deudor de 8.000 pesos. Hago el arqueo de caja y veo que en mi cuenta caja tengo 8.100 pesos. ¿Corresponde que el ajuste? ¿Sí o no? Sí, tengo No. que hacer ese ajuste. Es decir, que tendré que hacer, después que haga el balance de suma y saldo, tendré que hacer un nuevo asiento ajustando el saldo de la cuenta caja. ¿Estamos? Haré caja a diferencia de caja y ese importe que no lo teníamos en las columnas anteriores, ¿dónde lo coloco? Lo coloco dentro de las sumas ajustadas. ¿Estamos? Y una vez que sumo, llego al saldo ajustado de la cuenta, al saldo definitivo con el que me queda la cuenta al cierre de ese ejercicio. Y así voy a tener que ir haciendo para cada uno de los rubros. Y por último, las últimas 4 columnas, ¿qué es lo que tengo que hacer? Hago el análisis de cuenta. Ustedes fíjense, al final de la columna de sumas ajustadas que dice debe haber, ¿qué signo tengo? Me tiene que dar un signo igual, porque yo cuando hago un asiento, ¿puedo tener un asiento que no esté balanceado? ¿Puedo tener, chicos, un asiento que no se encuentre balanceado? No. No. Entonces me tiene que coincidir la suma de los ajustes del debe con la suma de los ajustes del haber, me tiene que coincidir. ¿Estamos? Y luego, ¿qué hago? Ajusto el saldo, ajusto el mayor. Una vez que yo hice el ajuste y lo mayoricé, me cambia el saldo que tenía anteriormente, el saldo deudor o acreedor que tenía. Entonces, ¿qué hago? Lo ajusto ese saldo, ¿no es cierto? Y me queda ya como saldo ajustado. ¿Estamos? ¿Alguna duda hasta acá, chicos? Y por último me quedan las últimas 4 columnas, que lo que yo hago es ya tengo el saldo ajustado, entonces, supongamos, yo tengo la cuenta caja. ¿Qué tipo de cuenta es la cuenta caja? Es una cuenta patrimonial del activo. ¿Qué saldo tiene? Saldo deudor. Entonces, en activo, en la columna número 12, pondré el saldo. Si, por ejemplo, tengo una cuenta que es proveedores y tiene un saldo acreedor de 1.500, ¿en dónde pongo ese importe? ¿En qué columna? Pasivo y patrimonio neto. Claro, en la Columna columna 3. número 13. ¿Sí? Y si tengo, por ejemplo, comisiones bancarias, 1.000 pesos, tiene saldo deudor, ¿en qué columna le pongo? En la columna 14. En la Egresos. 14. Y si tengo intereses ganados, En la columna le pondré 15. en la columna Ingresos. 15. Entonces, cuando nosotros al final hacemos todo el análisis de todas las cuentas y hemos expuesto el saldo de acuerdo al análisis que hacemos, si es una cuenta patrimonial o una cuenta de resultado en la columna que corresponde, al final hacemos la suma de todo lo que son las cuentas del activo, de todo lo que es el pasivo y el patrimonio neto, y ahí no me tiene que dar iguales porque estamos mezclando las cuentas. ¿Estamos? Entonces ahí, cuando el activo, la suma total de las cuentas que integran el activo es mayor a la suma total de las cuentas que integran el pasivo más el patrimonio neto, decimos que tuvimos una ganancia. En el caso contrario, tenemos una pérdida. ¿Sí? Y las cuentas del resultado, cuando sumo todas las cuentas de egreso de pérdida, sumo todas las cuentas de ingreso de ganancia, cuando los ingresos son mayores a los egresos que tuve, pérdida o ganancia. Si me Ganancia. ingresaron 100 y egresaron 50, ¿qué tuve? Pérdida o ganancia. ¿Qué tuve, chicos? Una ganancia. Tuve una ganancia.
Es decir, que tanto esa diferencia, la pérdida o la ganancia que tuve, al final me tienen que dar igual, tienen que coincidir. Entonces, al hacer yo todo esto, he terminado con esa columna de ese prebalance o ese balance de 12 columnas que le llaman. ¿Estamos? Que es lo que ustedes van a tener que hacer ahora cuando hagamos la hora de formación práctica. ¿Estamos? Y aquí lo que tenemos es un ejemplo práctico. ¿Qué es lo que hacemos? Nosotros del diario general, ¿qué es lo que hacemos? Pasamos al mayor general. Tenemos el mayor general de todas las cuentas. Acá está la flechita. Ustedes fíjense, el total del diario general de los asientos me da 480.070,99, tanto el debe como el haber, está balanceado. Y después, ¿qué tengo que hacer? Todo pasar del libro diario al libro general, al mayor general. ¿Y cómo hago yo para comprobar de que lo que yo pasé está bien hecho? Para eso hago el balance de suma y saldo. Para eso empezamos a hacer este prebalance con las primeras 4 columnas, que tiene que ver, la suma me tiene que coincidir con el debe y el haber del libro diario. Y los saldos deudores deben ser igual a los saldos acreedores, que me debe coincidir con el mismo monto. ¿Estamos? ¿Alguna duda, chicos, hasta acá? Por eso le decíamos que acá, este prebalance, yo del mayor general, me sirve para preelaborar los reportes, para ordenar y para controlar, ¿sí? Solamente puedo encontrar errores aritmétricos o de interpretación o de imputación. Yo me puedo haber equivocado, que es lo que le va a pasar a ustedes, que van a llegar a sumar y no le va a dar. Es porque se equivocaron, en vez de colocar un importe que iba en el debe, lo colocaron en el haber. ¿Estamos? Y para eso tienen que saber análisis de cuentas. ¿Se acuerdan cuando yo les decía a ustedes, chicos, ustedes para poder aprobar contabilidad, el alumno tienen que saber análisis de cuentas? El alumno que no sabe análisis de cuentas no va a poder hacer este prebalance. Y lo que estamos viendo acá es solo una prueba matemática, nada más. Solamente yo puedo encontrar errores aritméticos. Lo que yo no puedo hacer es encontrar errores que tengan que ver si es que me faltó hacer alguna registración contable, eso no me va a decir, porque esto es una planilla, meramente una planilla de cálculo. ¿Estamos? Continuemos. Entonces, del libro diario, acá están las 4 primeras columnas. Suma, debe y haber. ¿De dónde saqué los montos de caja, de banco, de edificio, de cada una de las cuentas que tengo yo acá? La saqué del mayor de las respectivas cuentas. La suma total abajo, 480.079, me tiene que coincidir con el libro diario. ¿Estamos? Y los saldos me tienen que coincidir abajo. ¿Por qué no es el mismo monto? Porque yo acá tengo que tener en cuenta que yo acá tengo cuentas regularizadoras. Y esas cuentas regularizadoras, ¿dónde las exponíamos? Las exponíamos como restando a la cuenta que la originó. Por eso es importante que sepan análisis de cuentas. ¿Estamos? Pero vuelvo a repetir. Esto que tienen hasta acá, estas 4 columnas, es lo que se denomina balance de comprobación de suma y saldo, que es una prueba aritmética que me sirve para comprobar. O sea, ¿qué es el balance de comprobación? Es un balance que me sirve para comprobar si los pases que yo hice del libro diario al libro mayor han sido hechos en forma correcta, tanto con sus respectivos montos y con sus respectivos importes. ¿Estamos? ¿Cuáles son los objetivos que tenemos con el prebalance? En los medios manuales, verificar el equilibrio del cumplimiento entre los débitos y los créditos. Si no le da esto, quiere decir que nosotros o nos olvidamos de hacer alguna mayorización y tenemos que entrar a controlar todo para que todas las mayorizaciones estén hechas, ¿sí? Verifica si los pasos del libro diario general al mayor general, o sea, la mayorización, se hicieron en su totalidad, que es lo que le acabo de decir. Controlar la correcta obtención de los saldos en cada una de las cuentas del mayor general. Sirve de base de ajuste a la información y para preparar los informes contables.
tanto en medios manuales como en medios electrónicos. ¿Sí? En los medios manuales, si bien verifica errores cuantitativos, el mismo no es absoluto. ¿Qué quiere decir esto? Ejemplo, cualquiera sea el medio de registración, no detecta la omisión en lo que yo le decía recién, de algún asiento en el libro diario general. Si yo no lo contabilizo en el libro diario general, obviamente no puedo saber si ese asiento está hecho o no. ¿Estamos? A mí la información me va a dar bien el prebalance, pero me va a estar bien desde el punto de vista cuantitativo, pero no desde el punto de vista cualitativo. Por eso es que nosotros después hacemos los ajustes. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ¿yo qué tengo que hacer? Vamos a ver el rubro, por ejemplo, viene de cambio. ¿Qué tengo que hacer en viene de cambio, chicos, al final del ejercicio? Para verificar si la mercadería que me dice que yo tengo según mi mayor es la correcta o no. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué hacemos, chicos? Depreciar. No. ¿Qué tenemos que hacer para Para- controlar si la mercadería que yo tengo es la correcta o no? Tengo que hacer un inventario. Tengo que hacer un inventario. Y acá tienen que tener cuidado. Una cosa es el libro de inventario y balance y otra cosa es el inventario general que nosotros hacemos, que son dos cosas distintas. Nosotros, según el Código Civil y Comercial, tenemos la obligación de llevar dos libros en forma obligatoria, que es el libro diario y el libro inventario y balance. Nosotros, para comprobar que el saldo que tenemos nosotros, por ejemplo, en la cuenta viene de cambio es el correcto, yo al final del ejercicio tengo que hacer un inventario. Porque ¿qué puede pasar? Puede pasar que yo compre mercadería, por ejemplo, compre 10 heladeras a 100 pesos. ¿Cuánto tengo? Según mi libro, según el mayor, tengo 1000 pesos en mercadería. Pero resulta que yo voy a hacer un inventario y me robaron una mercadería, me robaron un televisor. ¿Sigo teniendo los 1000? ¿O no? No. ¿O qué pasa si, por ejemplo, uno de los televisores que yo tenía ahí se rompió? ¿Sigue valiendo lo mismo? No. Para eso hago un inventario para tratar de ajustar el saldo de cada una de las cuentas según el procedimiento que corresponda. Obviamente, si yo estoy viendo banco, ¿qué tendré que hacer? Tendré que hacer una conciliación bancaria para verificar que el saldo que me dice este prebalance o este balance de suma y saldo me coincida. Para eso tendré que ir haciendo los ajustes correspondientes. Si estoy viendo, que ya lo hicimos nosotros, ¿se acuerdan cuando veíamos los bienes, a ver, los créditos, que es lo que hacíamos al final de cada mes? La Ustedes lo depuración. hicieron, se lo tomamos en los parciales. ¿Qué hacíamos? ¿Se acuerdan qué es lo que hacíamos? Hacíamos la depuración del rubro créditos por venta. Me fijaba qué es lo que pasaba de uno a otro y después me fijaba si los documentos que tenía estaban vencidos o no estaban vencidos. Y después, por ejemplo, otras pruebas adicionales que puedo hacer, si por ejemplo me dice que María me está debiendo 1000 pesos, y bueno, hago algún procedimiento que le pregunto a María si efectivamente me debe 1000 pesos. Entonces yo tengo que ir verificando que la información que nosotros tenemos es la correcta a la fecha de cierre. No nos olvidemos, chicos, que ¿para qué hacemos todo esto? ¿Para qué hacemos todo esto? ¿Para qué hacemos la contabilidad? Yo se lo dije siempre en toda y cada una de las clases. ¿Para qué me sirve la contabilidad? Para brindar Para obtener información. información útil. ¿Y cuál es la característica que tiene la información? La principal, que sea útil y lo más cercana a la realidad posible. Es lo mismo que yo le diga a ustedes, mira, yo tengo 10 televisores a 1000 pesos y tengo 10.000, que tengo 1000 pesos en televisores y resulta que me falta uno. ¿Es correcto eso? ¿Es correcta esa información? No, entonces yo tengo que adecuar, para eso utilizo algunos procedimientos, como por ejemplo la confección de un inventario para verificar que la cantidad y la evaluación que tienen todos esos bienes sea la correcta. Por eso ustedes cuando estamos viendo las NUA, ustedes fíjense que nosotros cuando vamos viendo cada uno de los rubros decimos, la evaluación al inicio es esta
¿Y cómo se evalúa al final? ¿Cuál es el valor final que tenemos que darle a esos bienes? Es de tal forma. Entonces, con esa evaluación final es la que tienen que quedar los bienes ¿y cómo hacemos para que queden con esa evaluación final si no la tenemos? Para eso utilizamos los ajustes correspondientes. Para que los bienes que tenemos tanto en el activo y todas las obligaciones que tenemos en el pasivo queden registradas, valuadas y expuestas por su verdadero valor. ¿Estamos? ¿Estamos, chicos, hasta acá? El prebalance, oportunidad. Dicen que debemos hacerlo en forma mensual, ¿sí? Y en función de la necesidad que tenga cada uno de los usuarios. ¿Para qué lo hacemos? En función de la información, para que la información sea de calidad, para que podamos informar de todos los usuarios y para que llevemos nosotros un control de lo que tenemos. Por eso nosotros, todos los meses que hacemos, vamos haciendo la depuración del rubro crédito por venta. ¿Qué le sugerimos? Que se haga a diario y como mínimo una vez por semana y como mínimo una vez por mes. Una conciliación bancaria. ¿Qué le pedimos que haga? Que haga un inventario, como mínimo, en el caso que se pueda, en forma mensual. Obviamente, hoy en día todo esto se reduce cuando nosotros llegábamos sistema de contabilidad en forma no manual, sino en forma electrónica, donde nosotros hacemos un balance y automáticamente se mayoriza y automáticamente se hace el prebalance. Pero nosotros tenemos que saber cuál es todo el proceso para saber cómo se hace. Para eso estudiamos contabilidad. Acá dice, balance y conciliación de los saldos de los mayores auxiliares. ¿Cuáles eran los mayores auxiliares, chicos? ¿Se acuerda, por ejemplo, cuando teníamos nosotros el rubro créditos por venta? Créditos por venta tenemos 10.000 pesos total del saldo que nos están debiendo nosotros. ¿Pero esos 10.000 pesos corresponde a un solo deudor? No, nosotros vamos llevando los deudores auxiliares porque hicimos venta a un montón de personas. Por cada una de esas ventas que hacemos un mayor auxiliar. Y luego todos esos mayores auxiliares se recolectan en una sola cuenta que es el mayor general. ¿Sí? ¿Con qué objetivo se hace esto? Controlar que cada pase a una cuenta del mayor tenga su pase a una más cuenta de mayores auxiliares. Yo tengo 10 personas que me están debiendo, les llevo un mayor para cada una de esas personas, un mayor auxiliar para cada una de esas personas, para ver cuánto cada una de esas me debe. Pero luego la refundo en una sola cuenta, que es un mayor general, para saber cuánto es el saldo del total de todos los deudores que tengo. ¿Sí? ¿Y para qué me sirve todo esto? Sirve de base para la preparación de los estados contables. ¿Estamos? Acá al final le ponen ustedes que el saldo de proveedores según el mayor general debe ser igual a ¿qué? Al saldo de la suma de todos los mayores auxiliares de los proveedores. De Juan, de Pedro, de Diego. Si yo le debo a Juan, a Pedro, a Diego y a Luis, le debo 20 pesos a cada uno. ¿Cuánto es el saldo del mayor general? De proveedores. ¿Cuánto me da, chicos? ¿Puedes repetir de nuevo, profe? Si yo tengo, por ejemplo, a Juan le debo 20, a Pedro le debo 20, a Luis le debo 20 y a María le debo 40. Estoy debiendo en total debo 60 pesos. ¿Sí? Esos 20 que le debo, 20, 20, 20 y 40, ¿dónde los tengo yo? En cada submayor o mayores auxiliares de cada una de las personas. Y luego toda esa información, ¿dónde la tengo? ¿Dónde la tengo que consolidar? En una sola cuenta que es el mayor general de proveedores. ¿Estamos? Que me refleja todo lo que yo debo a todos los proveedores. ¿Me van siguiendo, chicos, o están perdidos? Esto es importante que lo entiendan porque esto es lo que van a tener que hacer, van a empezar a hacer ustedes a partir del día lunes, los que aprobaron el parcial. Profe, entonces tenemos un submayor por cada cliente y después tenemos el mayor auxiliar de proveedores, ¿no? Claro, el mayor general de proveedores. Los Mayor general. auxiliares es por cada uno de los clientes. Y el mayor general, o sea,
El mayor general recolecta toda la información de cada uno de los mayores auxiliares en un mayor general. ¿Ve? Acá tienen, ¿ve? Los mayores auxiliares están con 4 colores. El deudor verde, el deudor azul, el deudor celeste y el deudor blanco. Si sumo los 4, los paso al mayor general. Es decir, que los mayores auxiliares son cuentas individuales por cada una de las personas. Y el mayor general es una cuenta colectiva que me muestra todo lo que me deben todos los deudores. O si sería todo lo que yo debo, sería al revés. ¿Estamos? Sí. ¿Estamos, chicos? Bien. Continuemos. Balance y conciliación de los saldos de los mayores auxiliares. ¿Se acuerdan? Los mayores auxiliares eran los mayores que tenía de cada una de las personas, para que no se confundan o ver de lo que me estaban debiendo a mí. Esto de cada uno de mis deudores. Yo tengo que sumar todos los deudores que yo tengo y tiene que coincidirme con el mayor de la cuenta deudores por venta. ¿Sí? ¿Qué me permite? ¿Cuál es el objetivo de la conciliación de los mayores individuales con el mayor general? Me permite ver si hay errores o omisiones en los pases entre las cuentas de mayor a las cuentas de los mayores auxiliares, o al revés. ¿Estamos? Permite ver si hay errores en la determinación de los saldos de la cuenta de mayor o en las cuentas de los mayores auxiliares. ¿Yo qué tengo que hacer? Agarrar cada una de las cuentas y ver toda la suma del debe con toda la suma del haber y luego sacar el saldo por diferencia. ¿Estamos? Y eso me tiene que coincidir la suma de todos los saldos, de todos los mayores auxiliares, con el importe que yo tengo en ¿dónde? En el mayor general. Pero tiene alguna limitación. Como esto es cuantitativo, no nos permite asegurar que todos los pases se hayan realizado correctamente entre la cuenta del mayor auxiliar. Y obviamente esto nos va a dar error. Al no coincidirme, me puede dar un error cuando vayamos a hacer el balance de 12 columnas. ¿Estamos? Ustedes fíjense, de lo que estamos hablando hasta acá, es que nosotros hicimos de los documentos, hicimos la registración en el libro diario, o en los subdiarios, según el sistema de registración que estemos utilizando. Posteriormente hacemos la mayorización. Es decir, que lo que estamos haciendo hasta acá, todo un análisis de cuenta profunda de cada una de las cuentas. Y estamos viendo si estamos haciendo la registración contable. Una vez que hicimos la registración contable, hicimos la mayorización y si esa mayorización es correcta. Y una vez que vemos que esa mayorización es correcta, empezamos a ver los submayores de aquellas cuentas que tienen submayores, para ver si la recolección de todos los saldos que teníamos en esos submayores o mayores auxiliares me coinciden con el total del mayor general que tiene la cuenta. ¿Estamos? ¿Estamos, chicos? Y esto es lo que le dije recién, que es el inventario general. Cuando nosotros tenemos que hacer el control de la cuenta, por ejemplo, mercadería, tenemos que hacer un inventario general. ¿Qué es el inventario general? Es el detalle de todo y de cada uno de los elementos que conforman tanto el activo, el pasivo, como el patrimonio neto. No solamente es contar todo lo que tenemos, sino que aparte de contar, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que darle un valor. Por eso nos habla de la suma de todo y cada uno de los elementos con la correspondiente valuación, es decir, con el valor que tiene. ¿Y con qué valor tienen que tener? Acá tienen que tener en cuenta lo que dice la NUA, que nos decía cómo teníamos que darle un valor a la fecha de cierre de los estados contables. ¿Estamos? Para eso vamos viendo en la NUA el valor que tienen los bienes al inicio y el valor que tienen los bienes al cierre. En este caso, ¿qué valor vamos a tomar? El valor que tienen los bienes al cierre. Es decir, yo voy a decir, tengo 10 televisores que costaron 100 pesos, hoy día valen 115 pesos, pero hay uno que está roto, vale menos. Entonces, tengo que darle el valor correcto a los bienes. ¿Estamos? Y esa diferencia con el valor que tenían al inicio, con el valor que tiene al cierre, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? El asiento de ajuste correspondiente. ¿Para qué? Para que cada una de las cuentas queden valuadas a la fecha de cierre
con el importe que efectivamente corresponde a cada uno. Acá le da otro concepto. Ahí decía, consiste en hacer el recuento físico y la evaluación de todo lo que posee un ente y la deuda que poseen en su patrimonio. Es decir, que yo tengo que hacer, cuando hago un inventario, tengo que inventariar todo lo que tengo. El dinero, que lo hago a través de un arqueo de caja, tengo que hacer el inventario de todo lo que me están debiendo, de todos los créditos que yo tengo, de todas las deudas que yo tengo, de todos los bienes que yo tengo, ya sean bienes de cambio, ya sean bienes de uso, de todas las inversiones que tengo. O sea, el inventario es el recuento físico, evaluación de todos los bienes, tanto activos, pasivos como patrimoniales. ¿Estamos? Quizás esta es una de las actividades más engorrosas que tienen los contadores. Inventario general. Me dice que es un control periódico de la concordancia entre la registración contable y el recuento físico. ¿Cómo hago? A través de arqueo. Segregación de funciones. ¿Cómo hago? Acá ya le empiezo a explicar cuál es el proceso para hacer un inventario, ¿sí? Custodio de bienes, o sea que la persona que se está encargada en el depósito tiene que ser distinta de quién, de la persona que va a hacer el recuento físico. ¿Por qué? Porque si la persona que está encargada en el depósito me está robando y lo pongo a él a que me cuente, ¿qué es lo que va a pasar? Me va a contar lo que él quiere. Entonces, por eso acá le dice que la persona que se encarga de que está en el depósito, que es el custodio de los bienes, tiene que ser distinta a la persona que hace el recuento físico o que hace los arqueos. Y a su vez, tiene que ser distinta a quién, a la persona que hace la registración contable. ¿Para qué? Para evitar de que haya malos entendidos o que si la persona que hace el recuento físico es la misma que hace la registración contable, y si alguno de ellos me está robando, para detectar que hay omisiones o errores, tienen que ser distintas las personas que hacen el inventario. ¿Estamos? Esto es un tema de sentido común, chicos. Si vos queréis ir aportando algo, Seba, no hay problema, ¿no? Correcto, contador. Luego tenemos el inventario general. ¿Cuál es el proceso de elaboración? Bueno, acá esto no lo vamos a ver tan detalladamente, esto lo tienen en la clase grabada, para no perder tanto tiempo. Ahí se le explica paso por paso cómo se va haciendo los inventarios de cada uno de los sectores, ¿sí? Acá, el proceso de elaboración, verificar la existencia de los activos y pasivos. Primero que tengo que hacer, identificar los bienes, si los bienes son obsoletos, están deteriorados, están averiados, ¿para qué? Para darle el valor correspondiente. Obtener la confiabilidad de la composición. En la etapa de los arqueos del recuento, tengo que planificar, o sea, no es que voy mañana, tengo que planificar cómo lo voy a hacer. Ahí en la clase teórica tienen media hora donde se le explica claramente cómo se va haciendo un arqueo. ¿Estamos? ¿Y cuál es la etapa que tiene que cumplir para que el arqueo sea efectuado mínimamente con los requisitos de seguridad necesarios para evitar de que se nos pase de no contar algún bien o no tener en cuenta alguna situación? ¿Estamos? Acá se le habla de fichas, hacemos nomás las fichas como yo, algunos recuentos lo hago con fichas, voy anotando en la ficha la entrada, la salida, qué es lo que me queda, el saldo que tiene cada uno, los ajustes que voy haciendo, ¿sí? Hay distintos modelos este es un formato de un inventario físico de una ficha, correspondiente, qué sé yo, por ejemplo, a televisores, ¿sí? Periodicidad de los arqueos, de los recuentos o de los inventarios. El arqueo, en el caso que sea de dinero, obviamente lo tengo que hacer como mínimo una vez por día, ¿sí? Mayor frecuencia cuando tengo mayor rotación. Por eso, si yo tengo, ustedes fíjense en un supermercado, cada vez que entra una cajera nueva, ¿qué es lo que le hacen? Le hacen un arqueo y un recuento, ¿sí? Tengo que hacer controles contables más frecuentes para que el arqueo sea mucho más sencillo. Cuando lo hago en forma más frecuente, el problema de esto es que se requiere personal y esto tiene un costo. Pero como mínimo en el caso de un arqueo el arqueo de caja tiene que ser a diario. Un arqueo de mercadería tengo que hacerlo, un arqueo de bienes de proveedores, tengo que hacer un arqueo frecuente al final de cada mes. Y un arqueo como mínimo
un arqueo de mercadería, sí o sí tengo que hacerlo en forma anual, como mínimo. ¿Estamos? Esto es, vuelvo a repetir, por más que yo lleve un sistema manual o un sistema computarizado, yo al final de cada ejercicio contable tengo que hacer una registración y tengo que hacer un arqueo como mínimo para poder hacer esa registración y poder comprobar que lo que me dice la contabilidad coincide con la realidad, tanto en cantidades como a monto. Y acá acá me va a ir dando los distintos tipos de recuento que nosotros ya lo hicimos. Comparación entre los saldos de las cuentas del libro y el inventario general. Comprobación con recuento físico. El dinero en efectivo, dinero en plazo fijo, las acciones, los títulos públicos, los documentos a cobrar, los bienes de cambio, los bienes de uso. ¿Sí? Por ejemplo, los títulos públicos. ¿Cómo hago un arqueo de títulos públicos? ¿Cómo hago un recuento? Tengo que hacer un arqueo. Tengo que entrar a ver todos los certificados que tengo yo de títulos públicos y el valor que tienen. Y a la fecha de cierre, el valor que le corresponde a cada uno. ¿Sí? Los documentos a cobrar. ¿Qué tengo que hacer? También tengo que hacer un recuento y un inventario de cada uno. ¿Estamos? En el caso acá me dice conciliación con tercero. Yo con el banco, ¿con qué concilio? Tengo que hacer la conciliación con qué? Con el resumen de cuenta que tiene el banco. Y siempre la información que yo tengo, si no me coincide, ¿cuál es la información que tomamos como válida? Tomamos como válida la información que me dan los terceros. ¿Estamos? Acá en el caso de un proveedor, yo cuando le decía a ustedes, si a mí Juan Pérez me debe tanto y eso es lo que me figura en la contabilidad, yo le mandaré una carta a ese proveedor para que me informe cuánto me está debiendo. Y así iré comprobando con lo que me dice mi contabilidad que me debe. ¿Estamos? Todas estas tareas se hacen como mínimo una vez al año. Comparación entre los saldos de las cuentas del libro mayor y el inventario general. ¿Sí? El dinero en efectivo, ¿qué hacía? Ya lo vimos. Comprobamos el saldo que teníamos con mi mayor y comprobaba con el arqueo. ¿Qué pasaba si tenía diferencia? Hacía un ajuste y ajustaba en función de qué? En función de la realidad. Con banco, ¿qué hacía? Una conciliación bancaria. Con los plazos fijos, me tengo que ver todos los certificados de depósito a plazo fijo, tengo que ver la fecha de vencimiento y si me coinciden los certificados con lo que me dice mi contabilidad. Lo mismo pasa con los títulos y acciones. Con los clientes, tendré que ir al su mayor de cada uno de mis clientes y tendré que por muestreo pedirle a un conjunto que me haga, que me mande el saldo que tiene para hacer una conciliación con lo que me dicen el tercero, el cliente, y con lo que dice mi contabilidad. ¿Estamos? Comparación entre los saldos de las cuentas del libro y el inventario en general. Esto es lo mismo. Los documentos a cobrar, vamos haciendo el arqueo. Los otros créditos, el arqueo de documentos. Esto es básicamente lo mismo que vamos haciendo. Siempre que lo que hacemos, ustedes fíjense cuál es el mecanismo. Los saldos que dicen mis cuentas del mayor, yo tengo a la fecha de cierre que utilizar algún mecanismo de verificación que esos saldos sean los correctos, tanto en su importe como en su cantidad. ¿Estamos? Para eso, de acuerdo al rubro del que se trata, voy haciendo los inventarios o voy aplicando algún procedimiento de verificación que me permita saber, ¿no es cierto?, de que lo que me dice mi contabilidad es lo correcto. ¿Estamos? Por ejemplo, participación permanente en societaria, en otras sociedades. ¿Yo cómo hago para controlar? Y bueno, me fijo los contratos que tengo, ¿no es cierto? Y qué es lo que me dice ese contrato y si eso me coincide con lo que dice mi contabilidad. Propiedades de inversión. ¿Qué voy a verlo? Las escrituras por las cuales yo tengo la propiedad de un inmueble y por el valor que ingresó a ese inmueble, qué me dice mi contabilidad y con qué valor tengo que tenerlo al final del ejercicio. De los bienes de uso, bueno, si tengo un rodado, ¿qué tendré que ver? El título, ver cuándo ingresó y por qué valor. Tendré que ver también, en ese caso, la planilla de depreciaciones, para ver si la depreciación que van teniendo los bienes de uso coincide con lo que me dice mi contabilidad. ¿Estamos? Continuemos. Comparación entre los saldos de la cuenta del libro y el inventario general.
exactamente lo mismo. Pero los activos intangibles compraré con los mayores auxiliares de los activos intangibles, marca de fábrica, patente de invención. Cada uno de ellos tengo que ir comprobando que lo que me dice mi contabilidad coincide. Otros créditos que hago la depuración, ¿sí? Y hago el análisis de la composición de los saldos. Sí, es lo que venimos haciendo como depuración. Yo tengo un crédito que pasó, qué sé yo, llegó a la fecha de vencimiento y no me pagaron, ese crédito por deuda, por ese saldo deudor de un crédito por venta, ¿en qué se transforma? ¿En qué tipo de deudor? Si llega la fecha de vencimiento y no me pagó, tendré que pasarlo a deudores morosos. Y lo mismo tendré que hacer con los otros créditos. ¿Estamos? Bien. ¿Me van siguiendo, chicos? ¿Alguna duda hasta acá? Ustedes fíjense, lo que en todos los casos que vamos viendo y en cada uno de los rubros vamos haciendo la comprobación del mayor que dice mi contabilidad con lo que tiene que ser en la realidad. ¿Sí? Las deudas financieras, si le debo a algún banco, y bueno, tendré que fijarme el contrato o la conciliación que haga con ese banco de todas las cosas que le voy pagando o no. Y por diferencia me tiene que coincidir siempre con que tiene que coincidir con lo que dice mi contabilidad en el libro mayor. Y si no me coincide, ¿qué es lo que hago? Tengo que hacer los ajustes pertinentes. ¿Para qué? Para que los saldos del mayor queden ajustados. ¿Se acuerdan cuando veíamos hace rato, cuando veíamos el balance de suma y saldo? Teníamos las sumas del libro diario, las mayorizaciones que eran los saldos, y luego teníamos los ajustes, para llegar a ¿qué? Al final de los saldos ajustados. Y luego, una vez que tengo todos los saldos ajustados, ¿qué es lo que hago? Voy haciendo la clasificación de las cuentas en cuentas patrimoniales y en cuentas de resultados. ¿Estamos? Ese prebalance que nosotros hacemos, ese balance de 12 columnas, que tiene que las 4 primeras columnas se la llama balance de comprobación de suma y saldo, que es nada más y nada menos que un papel de trabajo para posteriormente hacer los reportes y los informes contables. ¿Estamos? Bien. Acá seguimos, es lo mismo que venía diciendo. Si yo cuando hago la comparación entre los saldos de las cuentas del mayor y el inventario general de esa comparación, pueden surgir que haya diferencias, ¿sí? Se realizan las evaluaciones al cierre y en los casos de corresponder, ¿qué tengo que hacer? Lo que le dije recién, voy haciendo los asientos de ajuste. Nosotros, en esta contabilidad básica, cuando ustedes vayan a hacer las horas de formación práctica, después que hagan el balance en suma y saldo, nosotros les vamos a dar como enunciado que, bueno, hicimos el inventario y tenemos tales diferencias, para que ustedes que hagan los asientos de ajuste y posteriormente la mayorización y saquen los saldos ajustados. ¿Estamos? Bien. Las causas de los ajustes. Y bueno, va a surgir en función del análisis que hayamos hecho. Si yo hice un arqueo de caja y me falta dinero, tendré que hacer el ajuste. Puede ser que haya errores u omisiones, que haya contabilizado mal o le haya dado un valor distinto, ¿sí? Inadecuada utilización de la base devengada, que haya hecho mal los devengamientos. Existencia de operaciones de registraciones diferidas, que haya hecho algún tipo de registraciones ahora que corresponde a que la haga el año que viene, o cualquier otro tipo de circunstancia, ¿sí? Esto ya ustedes lo van a ver con mayor detenimiento cuando vayan a contabilidad superior, chicos, ¿no? Por lo pronto, hasta acá lo que nos interesa es que ustedes sepan hacer un balance de comprobación de suma y saldo, sepan hacer los ajustes y sepan el porqué de los ajustes, ¿no es cierto? Porque si saben el porqué de los ajustes, cuando hagan el asiento correspondiente, van a saber si tienen que debitar o que tienen que acreditar y cuáles son las cuentas que se debitan y cuáles son las cuentas que se acreditan. ¿Estamos? Para posteriormente hacer la mayorización y llegar a los saldos ajustados. ¿Estamos? Bien. Sigamos. ¿Quiénes son los responsables de los ajustes? Bueno, ya dijimos que cuando hacemos un inventario, la persona que hace el inventario tiene que ser distinta a la persona que está encargada del depósito.
Y a su vez dijimos que era una persona distinta a la persona que tiene que hacer ¿qué? La contabilización. En este caso, el departamento contable, que se encarga de hacer y de verificar y hacer la registración contable, tiene que ser una persona distinta de la persona que hizo el control y la verificación. ¿Estamos? ¿Y qué es lo que tiene que hacer? Revisar todas y cada una de las cuentas. ¿Sí? Y los saldos de las cuentas. ¿Cuál es el circuito de los ajustes? Como le explicaba al principio, del diario general pasábamos al mayor general. Y ahí llenábamos las 4 primeras columnas, que es lo que conocíamos como balance de suma y saldo. Ustedes fíjense después que tenemos saldos, sumas ajustadas. Son la columna 8 y la columna 9. Que una vez que yo detecto una irregularidad y que tengo que hacer un ajuste, me voy al libro diario, hago el ajuste en el libro diario, y una vez que hice ese ajuste, ¿qué tengo que hacer? Ir al libro mayor y hacer la mayorización correspondiente. Y voy a obtener el nuevo saldo ajustado. ¿Estamos? Y una vez que tengo los saldos ajustados, hago el análisis de cuenta. ¿Sí? Hago el análisis de cuenta, que son la columna 12, 13, 14 y 15. Y una vez que este cuadro me da, recién con esa información, el papel de trabajo que nosotros utilizamos para hacer el balance o los informes contables. Que lo único que hacemos es copiar de esta columna lo que nos dan los mayores. ¿Estamos? ¿Estamos, chicos? ¿Están por lo menos? Sí, profe. Bueno, alguien contesta. Tipos de ajuste. Correcciones de errores y registraciones o omisiones, cuando las encontramos. Omisión de asiento en el libro diario. Si yo me olvidé de hacer un asiento en el libro diario, ¿qué corresponde que haga? Al final del ejercicio, que lo registre, que en ajuste, que lo mayorice y que saque los saldos ajustados. ¿Sí? Puede ser que yo tenga un acierto invertido, que puede ser que tenga un asiento repetitivo, puede ser que tenga un asiento mal imputado. ¿Qué quiere decir que es un asiento mal imputado? Que yo, por ejemplo, como en vez de hacer el asiento caja a deudores por venta, hice deudores por venta a caja. Entonces, tengo un asiento que está mal hecha la imputación. Entonces, ¿qué tendré que hacer? Tendré que hacer un contraasiento para anularlo y hacer posteriormente el asiento como corresponde. Todo esto, ¿de dónde surge? De toda y cada una de las verificaciones que vamos haciendo. ¿Sí? Y cuando tengo errores en el mayor, o sea que yo hice que pase bien la información del libro diario, pero la pase mal al mayor, ¿qué tengo que hacer? Tengo que corregir eso que hice mal solamente en el libro mayor. ¿Por qué no en el libro diario? Porque yo el libro diario lo registré correctamente. Lo que hice mal es el pase al libro mayor. ¿Estamos? Bien. Ajuste de la información contable. ¿Sí? Una correcta apropiación de activo y pasivo me da una correcta imputación de ingresos y egresos. ¿Qué quiere decir? Que yo para hacer esto tengo que saber muy bien análisis de cuenta. ¿Sí? Nosotros, cuando hacemos la registración contable, ya sabemos en función de qué hacemos. En función de base a lo devengado. ¿Qué significaba o qué significa esto? Que nosotros imputamos un importe a cada partida, ¿no es cierto? Independientemente si se cobró o independientemente si se pagó en el momento en el cual corresponde. ¿Sí? Es decir, que a la fecha de cierre tenemos que hacer los asientos y ajustes correspondientes. ¿Estamos? Bien. Continuemos. Tipos de ajuste, correcta apropiación o imputación por la base de lo devengado. Ingresos realizados en el ejercicio, ¿qué tengo que hacer? Si fueron ingresados en el ejercicio y no se registraron, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que hacer la registración. Ingresos incurridos en el ejercicio y no se registraron, tengo que hacer la registración.
ingresos registrados totalmente como realizados en el ejercicio y que corresponden diferir. Entonces yo hice todo el ingreso acá y corresponden a una parte a otro ejercicio que tengo que hacer el asiento de ajuste para diferir lo que corresponde a otro ejercicio. Lo mismo tengo que hacer con los egresos. ¿Estamos? Para que no se confundan con esto. ¿Qué quiere decir esto? Que tengo que hacer a la fecha de cierre todos los devengamientos que estén pendientes de hacer. ¿Estamos? Bien, continuemos. Trabajo final en el prebalance. Una vez que a mí me coincidió todas las columnas, que la columna A y B, la diferencia de la columna A y B es igual a la diferencia que tengo entre la columna C y D, obviamente acá estoy hablando de diferencia. ¿Qué quiere decir? Que el total de la columna número 12, que es la columna A, es distinto al total de la columna número 13. Entonces, esa diferencia tiene que ser igual a la diferencia entre el total de los ingresos con el total de los egresos. Y esa me tiene que coincidir con ¿qué? Con lo que es el resultado del ejercicio. Cuando el total del activo es mayor al total del pasivo, esa diferencia es que es una ganancia. Quiere decir que los ingresos son mayores a los egresos. ¿Estamos? Y una vez que tengo este prebalance totalmente cuadrado, que es lo que van a tener que hacer ustedes, ¿no es cierto? Y con este prebalance cuadrado le dan por regularizada la materia. ¿Estamos? Es decir, que en esta hora de formación práctica, ¿qué se le va a dar a ustedes? Se le va a dar un listado de 100, 140 cuentas, ¿no es cierto? Con el nombre de la cuenta y con el importe correspondiente. ¿Ustedes qué van a tener que hacer? Ir ordenando en esta columna cada una de estas cuentas. ¿En qué sentido? No en el sentido que se la damos nosotros, sino van a tener que ir ordenándola de acuerdo a cómo fuimos viendo primero las cuentas patrimoniales del activo, el activo corriente, de acuerdo al grado decreciente de liquidez. Primero las cuentas más líquidas y luego las cuentas más líquidas. Luego que tenemos todas las cuentas del activo, tendremos que ir poniendo en cada uno de estos renglones las cuentas del pasivo. Primero la del pasivo corriente y luego la del pasivo no corriente. Después las cuentas patrimoniales. Después que tenemos todas las cuentas patrimoniales, tendremos que poner todas las cuentas del resultado negativo y por último las cuentas del resultado positivo. Ese es el orden en el que van a tener que ordenar ustedes el listado de cuentas que nosotros les vamos a ir dando con los importes. Cuando le damos el importe, no le decimos cuál es el saldo. Ustedes tienen que saber a dónde corresponde cada uno. Si yo le doy caja que tiene un saldo, que tiene un importe de 2.000 pesos, ¿dónde la van a exponer? El saldo deudor. Entonces, mire, en el código le daremos un código, cuenta caja, en suma la pondré ¿en dónde? En el debe, ¿no es cierto? Y en saldos, en deudor. ¿Estamos? ¿Estamos, chicos? Si yo le doy la cuenta proveedores, ¿dónde le ponen? Saldo acreedor. En el haber, en sumas en el haber y en saldo acreedor. ¿Estamos? Así, si yo le doy la cuenta capital, ¿dónde le ponen? Y le doy la cuenta capital. Claro, en el haber y en saldo acreedor. ¿Estamos? Y en el caso de la cuenta previsiones, en la cuenta previsión, si es una cuenta regularizadora, ¿no es cierto? Ya se le va a explicar cuando vayan a hacer el ejercicio, en ese caso la van a tener como saldo, como suma, tiene que ir en el debe o en el haber, como está contabilizado. Pero después, como saldo, la van a tener que poner con el saldo que corresponde. Y luego, cuando hacemos saldos ajustados, ya la exponemos regularizando a la cuenta que corresponde.
¿Estamos? Trabajo final en el prebalance. Composición de cuentas diferenciales. ¿Mm? O sea, que nosotros, y aquí vienen los últimos asientos que nosotros hacemos. ¿Sí? Nosotros ya tenemos el balance de 12 columnas hecho, ya nos cuadra, ya nos coincide. ¿Qué es lo que corresponde que hagamos? Tenemos que hacer los balances de cierre de ejercicio. Perdón, los asientos, no el balance, sino los asientos de cierre de ejercicio. ¿Sí? Y acá le hablan de dos asientos. Le hablan un asiento de refundición y un asiento de cierre. ¿Qué es el asiento de refundición? Todas las cuentas que tienen resultado negativo, que tenían un saldo deudor, ¿qué hago? Las acredito. Todas las cuentas que tienen resultado positivo, o sea, saldo acreedor, ¿qué hago? Las debito. Y por diferencia, ¿qué me va a salir? Va a salir el resultado del ejercicio. Si los ingresos, las cuentas de resultado positivo son mayores que las de resultado negativo, ¿qué tengo? ¿Resultado positivo o negativo? Tengo y la tengo que acreditar. Entonces, quiere decir que todas las cuentas de resultado se refunden en una sola cuenta que se llama como resultado del ejercicio, que puede tener saldo deudor o puede tener saldo acreedor. ¿Estamos? ¿Y qué pasa con las cuentas patrimoniales del activo, del pasivo y del patrimonio neto? Tengo que hacer el asiento de cierre. ¿En qué consiste el asiento de cierre? Todas las cuentas patrimoniales del activo tengo que hacer un asiento en donde las acredito. A todas las cuentas patrimoniales del pasivo más el patrimonio neto, ¿qué es lo que tengo que hacer? Las tengo que debitar. ¿Estamos? Es decir, que todas las y obviamente después que hago el asiento, ¿qué es lo que corresponde que haga? La mayorización. Es decir, que todas las cuentas me quedan saldadas. Y únicamente me queda, ¿qué cuenta? La cuenta es resultado del ejercicio. Esos son los últimos dos asientos que nosotros hacemos. ¿Y cuál es el primer asiento que nosotros hacemos cuando empezamos un nuevo ejercicio? Acá tenemos el asiento de refundición, todas las cuentas que tenían de resultado positivo, las estoy acreditando, y a todas las cuentas de resultado negativo, las estoy debitando. Y por diferencia, tengo el resultado del ejercicio. ¿Estamos? Cuando hago el asiento de cierre, las cuentas patrimoniales del pasivo las debito, las cuentas patrimoniales del patrimonio neto las debitos, ¿no es cierto? El resultado del ejercicio, para que me coincida, que lo saco del ejercicio, del asiento anterior, acá lo debito, me queda saldado, y con todas las cuentas patrimoniales del activo que hago, las acredito. Entonces el asiento me queda saldado. ¿Estamos? Y cuando empiezo el ejercicio siguiente, el asiento de apertura, el primer asiento que yo hago es vuelvo a dar vuelta que el asiento de cierre del ejercicio anterior. Es decir, las cuentas, salvo el asiento de refundición, que ya quedó todo refundido en una cuenta que era el resultado del ejercicio, ¿qué hago? Debito todas las cuentas patrimoniales del activo, acredito las cuentas patrimoniales del pasivo y del capital, y el resultado como lo tenía, ¿estamos? Y a partir de ahí sigo haciendo todos los asientos que se van dando por cada una de las operaciones. ¿Estamos? Y con esto terminamos, tengo entendido, esta unidad. ¿Estamos? ¿Alguna duda, chicos? ¿No?
Es decir, que la base para que hagan todo esto, aparte de leer, aparte de estudiar, esto que yo les expliqué, lo tienen explicado también en un video, ¿no es cierto? Yo se lo expliqué un poco más resumido, que es, hoy a la mañana se lo dieron muchísimo más resumido, pero bueno, yo lo que quería era explicarle qué es lo que van a tener que hacer aquellos alumnos que tienen que rendir, que tienen que cursar ahora la hora de formación práctica, que son los que aprobaron el parcial, el segundo parcial. ¿Estamos? Es decir, que para que puedan hacer esto, ¿qué es lo que tienen que saber? Análisis de cuentas. Y tienen que entender cómo es el proceso contable. ¿Estamos? ¿Alguna duda? Profe, ahí hay una pregunta en el chat. ¿Qué dice? Dice, profe, una consulta. Lo hace Abel, dice, profe, una consulta. Una vez que termine en el trabajo de la computadora y esté todo correcto, finalizaría la formación práctica. Ustedes, los profes que están presentes, nos van a hacer preguntas teóricas para que respondamos de forma oral para finalizar. Nosotros lo que se hace, chicos, como este es un trabajo que lo hacen ustedes y este es un trabajo mecánico, para saber si ustedes entendieron lo que hicieron, porque ustedes van a dejar una planilla de cálculo y la pueden cuadrar la planilla de cálculo. Entonces, una vez que hacen esto y terminan y presentan la planilla que ya terminaron, seguramente los profes que tenemos ahí les vamos a hacer algunas preguntas que tienen que ver con lo que han hecho, para saber si lo que han hecho lo han hecho de memoria o si saben lo que están haciendo. No se le toma, no se le pregunta nada que no tenga que ver con lo que acaban de presentar, como un trabajo resuelto. Es lo mismo que yo mañana cuando entregue el parcial le diga al alumno, a ver, explícame cómo ha hecho este asiento y no me lo sepa explicar, lo tenga bien hecho. Si no me lo sabe explicar y lo tiene bien hecho, ¿qué significa que copió? ¿Estamos? O sea que sí o sí tienen que estudiar y tienen que saber. Vuelvo a repetir, las preguntas que se le hacen a vez que presentaron el prebalance completo bien hecho, son preguntas que tienen que ver con el prebalance para que no expliquen qué es lo que han hecho, cómo lo han hecho. El que lo hizo y llegó al resultado sabe cómo lo hizo. Entonces le voy a decir, a ver, esta cuenta, explícanos cómo hiciste esta cuenta, explícanos cómo hiciste este asiento de ajuste y por qué. ¿Sí? María pregunta cuándo suben las notas. Las notas están mañana. Sí, ahí sí fíjense en el aula virtual, ahí van a estar las notas, están puestas creo mañana a partir del mediodía. Por la información que tengo de los otros colegas y la mía, que ya terminé de corregir a mis alumnos, por lo general hay más de un 50% de alumnos. Abel vuelve a preguntar que cuándo inician las clases de formación práctica. Está ya en la pestañita del aula virtual. Comienzan el lunes en los horarios que ya le vamos a definir, ya van a estar comunicadas Sí. las comisiones en la pestañita del aula virtual formación práctica. Estén Así atentos es. todos los días. Estén atentos, chicos, ¿por qué? Porque como le explicó la contadora al principio, tenemos solamente 28 computadoras y son trabajos individuales. Entonces, no todos los alumnos que aprobaron ahora van a poder estar porque se dicta, la hora de formación práctica se dan 3 turnos. ¿Sí? Entonces, seguramente, como hay muchos alumnos que aprobaron y excede la capacidad de computadora que tenemos, seguramente hay alumnos que aprobaron, pero no van a empezar este lunes las horas de formación práctica. Eso empezarán en el segundo turno. Y para saber quiénes de ustedes empiezan y en qué turno, tienen que estar atentos al aula, porque en el aula se van a subir los listados de los alumnos que están en condiciones y qué alumno corresponde a cada turno. ¿Estamos? Toda esa información va a estar dentro del aula virtual, ¿sí? Dentro del aula virtual, dentro de la planilla, formación práctica. ¿Están? Estén atentos a todos los anuncios que están ahí.
Y María también pregunta que entonces, tanto mañana como el jueves no va a haber clase de práctica. Mañana como el jueves no hay clase de práctica. Seguramente, probablemente, en el caso ya cada profe va a coordinar con sus alumnos y si capaz que el día jueves hacemos, La si, muestra si parcial. el día jueves podemos. Si el día jueves podemos darle presencial o virtual. ¿Sí? Bueno, chicos, ahora queda por hacer una actividad. ¿Sí? Una actividad que está relacionada con esta, con la unidad número, con la última que vimos, que era Patrimonio neto. patrimonio neto. ¿Sí? La unidad patrimonio neto, yo les voy a poner visible la actividad, a ver, en actividad Ya lo clase. puso visible la Ya está cuenta visible, Crespo. sí, ya está visible. Así que ya pueden entrar, son 3 preguntitas que pueden responder. Unidad 9, chicos, de patrimonio neto, ya está La unidad la 9 de pequeña actividad patrimonio neto. práctica. Son 3 preguntas, no nos lleva más de 3 minutos. Por favor, complétenla. Le va a servir para evaluar su conocimiento y más o menos saber cómo están y prepárense para el final. Los que puedan regularizarla, prepárense para el final. Y para la hora de formación práctica también, por supuesto. Por último, profe, hay una última pregunta que Sí. dice Gastón en el chat. Profe, algunos autores no sostienen la aplicación del asiento de cierre de las cuentas patrimoniales y solo la refundición. Sí, en realidad lo que dicen las normas contables que tenemos que hacer el asiento. Esas son opiniones de algunos autores. Nosotros nos regimos por lo que dicen las normas contables. Entonces tenemos que hacer el asiento de refundición, cosa de cuando empecemos nuestro nuevo ejercicio económico, tenemos que empezar con el asiento de apertura de toda y cada una de las cuentas. Eso es lo que corresponde. Por último, Gastón, el que vos hagas el asiento de cierre y posteriormente el de apertura, lo que hace es demostrar con las cuentas, al hacer el asiento de cierre, todas las cuentas quedan saldadas, las patrimoniales, entonces, y la del todo el ejercicio, es decir, que quedan todas con saldo cero. Y ahí es donde vos demostrás, después en la posterior mayorización, que todas las cuentas te han quedado con saldo cero y que ese prebalance te salió perfecto. Es Perfecto. decir, que no te queda ninguna cuenta volando con un saldo mal. Eso es también a los fines de demostrar que todas las tareas de contabilidad y de ajuste están perfectamente hechas. Ahí está la razón del asiento de cierre y después del asiento de apertura. Y una cosita que normalmente se equivocan los chicos, y es para que presten atención, porque están acá, que se capaz que les preguntan o se les pregunta en la hora de formación, pero yo se los dije hace rato. Una cosa es el libro diario, el libro inventario y balance, que es una copia, ¿no es cierto?, que es un libro obligatorio, y otra cosa es el inventario general que nosotros aquí hacemos. Es una cosa muy parecida, con la diferencia que en el libro de inventario y balance yo tengo que pasar en limpio en ese libro el inventario que yo hago a fecha de cierre. ¿Estamos? Y ese es un libro obligatorio que tengo que hacer cuando presento los estados contables. ¿Estamos? ¿Estamos, chicos? Bien, no hay más consultas en el chat. ¿Están haciendo las preguntas? ¿Están respondiendo las preguntas? No se olviden, chicos, ya están las preguntas, por favor, ahí en la pestaña de patrimonio neto. Está la actividad. 3 minutitos nomás les tomo. Yo les recomiendo que hagan la actividad, son cortitas, porque así como ustedes preguntaban qué les tomamos de teoría, y se les pregunta lo que se les dio, chicos. Es probable que las preguntas estas que ustedes están contestando ahora, se les pregunte cuando hagan la formación práctica. ¿Estamos? ¿Ya han contestado o no? A ver.
A ver si puedo entrar. Algunos ya la hicieron, pero solamente ¿Cómo hacer para ver? 6 nada más. Tengo acá, Vaya 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Sí. Calificación 5, calificación 5. ¿El resto no ingresó? El resto está en curso. Hay 1, 2, Sí. No, pero tengo 6 hay alumnos, 5 el que resto de están los en alumnos, digo, curso y el resto no lo hizo todavía. no lo hizo. Hasta las 9:15 está, chicos, ese cuestionario abierto. Así que bueno, chicos, nos dejamos. Hagan el cuestionario, ahí van a tener la nota automáticamente, lo pueden ver. ¿Mm? Y bueno, nos estaremos viendo, si Dios quiere, en la hora de formación práctica. Espero. Y si no, el lunes que viene en clase de teoría, para ver la última unidad. ¿En qué consiste la última unidad? Ya con la información que tenemos nosotros en este prebalance, la utilizamos como papel de trabajo para que para hacer los estados contables, los reportes, los informes contables. ¿Estamos? ¿Alguna duda, chicos? Si no, cortamos acá. No hay duda en el chat. ¿No hay duda? No hay duda en el chat. Bueno, chicos, será hasta la próxima clase. Nos estamos viendo. Por favor, antes de que se vayan, chicos, estudien los que son contador público y lleguen a aprobar el parcial en esta instancia, el segundo parcial en esta instancia. Estudien y repasen cuentas, análisis de cuentas. Les va a servir, es la base de la formación práctica. Bueno, si no, nos estaremos viendo el Sí, lunes nos en la estamos viendo formación el lunes que práctica. viene. Sí, sí. Hasta luego, chicos. Hasta luego.